Muy buenas noches para todos. Siendo las 8 p.m. del día 17 de marzo del 2026, se da inicio a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Señor presidente, buenas noches para usted, para los integrantes de la mesa directiva de la Honorable Asamblea Departamental del Tolima. Buenas noches a los honorables diputados y diputadas. Buenas noches a los ciudadanos que nos acompañan esta noche en las barras y, por supuesto, buenas noches y un saludo muy especial para las personas que siguen esta sesión a través de la transmisión de las redes sociales. Señor presidente, procedo a hacer lectura de control de asistencia para la verificación de quórum para la sesión del día de hoy. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Con las buenas noches para los compañeros, para la secretaria de despacho, la doctora Gina, y para todos los compañeros presente, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Buenas noches para todas y todos. El saludo especial a la secretaria, la doctora Gina, a su grupo de colaboradores presente. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Buenas noches para todos presentes, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Mora González Edna Carolina. Buenas noches para todos, honorables compañeros, funcionarios del gobierno departamental y quienes nos acompañan en las barras, presente. Morato Ortiz Julio César. Ortiz Monroy Mauricio. Presente. Otálora Arias Abel. Presente, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Muy buenas noches para todos, presente. Reyes Giraldo Milton Fernando. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente. Sánchez Stephanie Lucía. Muy buenas noches para todos, presente. Morato Ortiz Julio César. Buenas noches para todos, presente. Tocura Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y diputadas y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Muy buenas noches para todos. Saludo especial a los compañeros diputados, mesa directiva, secretario general, a nuestra secretaria Gina y los funcionarios de la gobernación que nos acompañan. Presente. Señor presidente, le informo que existe quórum deliberatorio y decisorio para la sesión a realizarse el día de hoy, de conformidad a lo establecido en la ordenanza 016 de 2022, reglamento interno de la Asamblea Departamental del Tolima. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día y ponerlo a consideración de la Asamblea. Señor presidente, honorables diputados, el siguiente corresponde al orden del día.
de la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación hoy martes 17 de marzo de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, sustentación del informe fiscal y financiero y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el territorio 2024-2027, dependencia citada, Secretaría de Inclusión Social a cargo de la doctora Gina Patricia Frías Fernández. Cuarto, proposiciones y varios. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Aprobado. Siguiente punto, secretario. Lectura de correspondencia. Le informo, señor presidente y honorables diputados, que no existe correspondencia sobre la mesa para dar su lectura. Siguiente punto, secretario. El siguiente punto, aprobado por los honorables diputados en el orden del día, corresponde a la sustentación del informe fiscal y financiero y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio 2024-2027, dependencia citada, Secretaría de Inclusión Social a cargo de la doctora Gina Patricia Frías Fernández. Gracias, secretario. Un saludo especial a la doctora Gina Patricia Frías, secretaria de Inclusión Social del Departamento del Tolima. Secretaria, hoy pues la vamos a escuchar con relación a ese informe fiscal y financiero en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo con Seguridad del Territorio. Tiene la palabra, doctora Gina. Hola. Bueno, presidente, muy amable, muchas gracias a todos los diputados, las personas que se encuentran hoy acá presentes. Tengan muy buenas noches. Y primero, como siempre lo hago, agradecerle a todos por este espacio que nos permite en esta noche fresca del día de hoy. Vamos a hablarles sobre toda la gestión del año 2025 de la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial. Y quiero contarles que vamos a hablar de dos puntos específicos, como es, primero, la ejecución financiera que se dio en el año 2025 en esta Secretaría, y dos, todo lo que tiene que ver con el avance de la gestión y la programación y cumplimiento de las metas de la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial. En la ejecución financiera del año 2025 en la Secretaría de Inclusión Social, quiero contarles que nosotros tenemos 3 macroproyectos y que el primer macroproyecto que lo trabajamos a través de la Dirección de Infancia, Juventud y Familia, y es el compromiso con la promoción, garantía y restablecimiento de derechos de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar. Los recursos que llegaron a la Secretaría fueron de 1.882 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron el 100% de estos recursos. Con respecto al segundo macroproyecto, que es la implementación de acciones integrales e innovadoras para la garantía de los derechos, la inclusión y la productividad, que tiene que ver ya con las metas que tienen el componente étnico y el componente de diversidad, pero también hay unas metas ahí transversales junto con la Dirección de Juventud. Quiero contarles que la ejecución fue del 99.9% en este segundo macroproyecto. Y nuestro tercer macroproyecto, que es el apoyo al bienestar y la atención a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las cuidadoras y cuidadoras, tuvo una ejecución del 100%, para un total de la ejecución financiera del año 2025 de la Secretaría de Inclusión Social fue del 99.97% de los recursos asignados a esta Secretaría. Sigamos.
En la gestión de recursos del año 2025, quiero contarle que tuvimos unas alianzas muy importantes entre empresas privadas, como lo es la Fundación Éxito. A través de la Fundación Éxito pudimos impactar a través de un convenio que nos permitió entregarle kits nutricionales a 400 familias del municipio de Ibagué. Estos kits nutricionales por un valor de 298 millones de pesos, pero también a través de cooperación internacional. Hicimos también un convenio con la Fundación Generación Humanitaria. Esta fundación nos permitió implementar los hogares integrales y pudimos aperturar 19 hogares integrales en las comunas de Ibagué, pero también tuvimos impactos en algunos municipios como Ataco, como Collaima, Melgar, Flandes y Espinal. Esa apertura fue de 19 hogares integrales, impactando a 1.060 niños, niñas y adolescentes del territorio tolimense. Pero también otro aliado importante fue la DIAN y pudimos lograr 2 donaciones importantes, prendas de vestir, zapatos, accesorios tecnológicos, juguetes para niños, impactando a toda nuestra población, tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, etc. Esta gestión de recursos, sigamos. Acá lo podemos ver. La primera fotografía es uno de los hogares integrales de acá, de las comunas de Ibagué. La segunda fotografía nos ilustra un poco lo de cooperación internacional. En ese momento tuvimos también el apoyo de odontólogos que vinieron desde Estados Unidos y pudimos impactar a más de 600 personas, 500 niños y 100 adultos. En la tercera fotografía tenemos un encuentro de las mujeres lactantes y gestantes, el apoyo de la Fundación Éxito, y las otras fotografías muestran la apertura de los comedores integrales para niños, niñas y adolescentes del territorio. Sigamos. Bueno, la programación y el cumplimiento de metas. La Secretaría de Inclusión Social maneja 27 metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio. Esta programación y cumplimiento de metas lo vamos a ver, como siempre lo hemos mirado, a través de las 2 direcciones y a través de los 3 grandes macroproyectos que tenemos. Las metas programadas, entonces nos cae. Las metas programadas fueron el total de 27 metas programadas, con un cumplimiento igual al 100% de todas pudimos darle cumplimiento. Sigamos. El avance de metas del año 2025 con un porcentaje del 100% y con un acumulado del año 2024 y 2025 del 55.68%. Sigamos. Bueno, nuestro pilar que corresponde a la Secretaría de Inclusión Social es el pilar número 1, que tiene que ver con la innovación para la transformación social, y el sector es la inclusión social y la reconciliación. Sigamos. Bien, el programa número 1, que tiene que ver con 10 metas del Plan de Desarrollo destinadas básicamente a la Dirección de Infancia y Juventud, nos habla de liderazgo e innovación en el territorio por el desarrollo integral de la infancia, la adolescencia, la juventud y la familia. ¿Cuál fue la inversión realizada en estas 10 metas de nuestro programa número 1? 1.563 millones de pesos. Sigamos. Bueno, nuestra primera meta tiene que ver con el apoyo a la atención de 400 niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque pedagógico y restaurativo del sistema de responsabilidad penal, pero también hacen parte de esta primera meta impactar a niñas y jóvenes de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Hoy quiero contarles que en la meta del 2025 pudimos lograr
impactamos a 100 niños, niñas, adolescentes de este sistema de responsabilidad penal y 50 niños, niñas y jóvenes de los procesos administrativos de restablecimiento de derecho. ¿Y cómo lo hicimos? Realmente esta fue una gestión interinstitucional que nos permitió fortalecer a estos jóvenes a través de ¿qué? De herramientas como talleres formativos, actividades recreo-deportivas. Pudimos llevar además iniciativas para la ocupación del tiempo libre y la generación de ingresos. Además de darles herramientas de formación, pudimos lograrles darles a estos jóvenes herramientas también que les permitieran trabajar bajo unos proyectos. Aquí en este caso les dimos todo lo que tiene que ver con bisutería, dándoles herramientas para que pudieran utilizar el tiempo libre, buscando también la resocialización de ellos. En nuestra segunda meta, sigamos, nuestra segunda meta tiene que ver con el fortalecimiento familiar. Y entonces la meta nos habla de fortalecer 600 familias para la construcción de entornos protectores. Acá trabajamos una estrategia que se llamó Juntos Construimos Familia. Hicimos talleres de formación a los padres, a las madres, a las cuidadoras, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Trabajamos una estrategia muy bonita con el SENA que le llamamos Aprender para Emprender. Entonces hicimos mucha formación, pero también les dimos unos kits de fortalecimiento para que tuvieran las herramientas y pudieran empezar a trabajar desde sus emprendimientos con capital semilla. Hicimos encuentros intergeneracionales y de convivencia familiar. Por tal motivo, esta meta se cumplió, ya que impactamos 305 familias con un muy buen acumulado, por eso la meta se cumplió y está en verde. Sigamos. Con relación a la Escuela de Liderazgo Juvenil, que es nuestra meta 3, quiero contarles que fue exitoso ese convenio que se hizo a través de la Universidad de los Andes, en alianza también con la Secretaría de la Mujer. La idea era impactar 200 jóvenes, logramos impactar 202 jóvenes del departamento, estos jóvenes de 34 municipios. ¿Cómo trabajamos esta estrategia? Tuvimos un espacio primero de formación en la ciudad de Ibagué y luego tuvimos un apoyo, una inmersión en Bogotá, en la misma Universidad de los Andes. ¿Qué temas? Todo lo que tienen que ver con incidencia, liderazgo político e incidencia pública. Y pudimos lograr llevar a la ciudad de Ibagué a 11 jóvenes. De estos 11 jóvenes logramos que 2 pudieran tener una inmersión internacional en Lima, Perú, con todos los gastos pagos, pero además este taller se dio a jóvenes de manera presencial, de manera asincrónica y de manera virtual. Pero los jóvenes que no lograron, esos 202 jóvenes que participaron, había la iniciativa de otros jóvenes, no los quisimos dejar por fuera, y empezamos a prepararlos en competencias y liderazgo y logramos 55 jóvenes de 13 municipios que hicieron parte de este curso asincrónico y 30 jóvenes de la ciudad de Ibagué que trabajaron un taller de liderazgo, teoría y práctica que se dio en las instalaciones de la Universidad Cooperativa, pero por la Universidad de los Andes. Sigamos. Nuestra meta MP4, estrategia implementada para el fortalecimiento de las instancias de sus sistemas de participación. Y nos habla de una estrategia que pudimos fortalecer porque cuando llegamos las instancias de participación teníamos la necesidad de fortalecerla. Hoy puedo decirles que a través de la estrategia Joven Vota Joven, que fue una estrategia articulada el año pasado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, podemos lograr que 515 jóvenes lograran llegar a los consejos municipales de juventud y pudimos posicionar el departamento en el 4º puesto con mayor número de listas independientes inscritas y el 9º departamento con más listas inscritas a nivel país. Bueno, además de darle a los jóvenes y a estas instancias, a las plataformas y al Consejo Departamental de Juventud, todas las herramientas logísticas para que ellos pudieran funcionar. Ellos, los jóvenes en el 9º piso del Banco de la República, tienen un espacio destinado para ellos, donde se reúnen, donde además hemos logrado hacer las mesas de concertación y decisión también
que son instancias que nos llevan a que los jóvenes puedan sentarse con el gabinete departamental y contarles cuáles son sus necesidades y poder hacer esos planes de acción de manera conjunta. Todo este trabajo se hicieron además las asambleas departamentales, se hizo el encuentro departamental. En el marco de ese encuentro departamental que se dio en el mes de abril, pudimos hacer esa asamblea departamental donde escuchamos las voces de nuestros jóvenes. Y se hizo además... Permítame, doctora, dejar expresa constancia en estos momentos de la presencia del honorable diputado Reyes Giraldo Milton Fernando. Gracias, doctora. Okay. Hicimos además también un apoyo en la celebración de la juventud en algunos municipios y acá en el municipio de Ibagué. Yo hoy puedo decirles que estos subsistemas de participación el año pasado con estas elecciones de los consejos juveniles municipales vienen tomando fuerza. De hecho, el 27 de marzo tenemos la posesión de los consejeros departamentales de juventud. Sigamos. Nuestra meta MP5 nos habla de 6.000 niños, niñas, adolescentes vinculados a estrategias para la participación social, la promoción de sus derechos y la prevención de riesgo. Con respecto a esto, pudimos lograr la meta, 5.232 niños y niñas adolescentes del departamento impactados. ¿Con qué? Con todas estas estrategias. Nuestra estrategia para el cumplimiento de esta meta se llama Tolima al Derecho y con nuestro equipo de la Dirección de Infancia logramos hacer actividades, jornadas lúdicas, jornadas recreativas, llegar al territorio a través de cuentería, sensibilizar a esta población, a los adolescentes, pero también a sus padres de familia. ¿Cuál es la intención? Promover el conocimiento de nuestros niñas, niños y adolescentes de los derechos que tienen, pero también que se apropien de ellos y defiendan sus derechos. La Mesa Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes es una mesa que viene funcionando, los niños del departamento muy activos, los pudimos ver en la rendición de cuentas en el último trimestre del año pasado, bien activos, y seguimos trabajando con Corporación Juego y Niñez a través de Brújula. Pudimos hacer la actividad del Día del Niño. Sigamos. Nuestra meta MP6 son 6 estrategias que buscan prevenir la vulneración de los derechos de ellos. Y entonces tengo que contarles que tenemos en el Tolima Parchamos sin riesgos, tenemos la estrategia que tiene que ver con los mitos del pasado y el trabajo infantil. Tenemos también las escuelas juveniles de empoderamiento. Tenemos una que tiene que ver con todo lo que es la prevención del abuso sexual. La otra de mi futuro, mi decisión, mi protección. Esta tiene que ver con la prevención del embarazo en adolescentes. Y vivir es sentir. Esta es una estrategia que evita el suicidio de niños, niñas y adolescentes, impactando 3.620 niñas y niños, además a sus padres de familia, a sus madres de familia, a la comunidad en general. Y acá tenemos los municipios por subregiones que fueron impactados. Nuestra meta MP7, 47 municipios con asistencia técnicas en sistemas de juventud y política pública de juventud. Entonces tenemos un equipo también desde la Dirección de Infancia haciendo estas asistencias técnicas. ¿En qué? En el conocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esta estrategia de Joven Vota Joven fue una estrategia que llegó a cada uno de los territorios donde participaron activamente los jóvenes, el trabajo mancomunado de los enlaces de juventud de cada uno de los municipios, traer la responsabilidad que tienen ellos, los alcaldes, el enlace departamental, esa articulación importante que debe existir y por la cual venimos trabajando para fortalecer esta asistencia técnica en este sistema de juventud y en la política pública de juventud. Bueno, el año pasado se trabajó mucho la preparación para las elecciones de los consejos municipales de juventud, que para nosotros fue un proceso pero muy exitoso. Sigamos.
La meta MP8 nos habla de la política pública departamental de juventud implementada y con sistema de seguimiento. Nosotros en la Secretaría de Inclusión Social somos la mesa técnica. Se hicieron todas las sesiones que debían hacerse del Consejo Departamental de Política Pública, el seguimiento, las instancias de articulación y seguimiento. Nos sentamos con los jóvenes, nos sentamos con los secretarios de cada una de las dependencias. Se hizo la consolidación de los planes de acción anuales para la cobertura territorial en los 47 municipios. Se dejaron en funcionamiento el sistema de seguimiento a través de reportes sectoriales consolidados, esos espacios de retroalimentación que se deben tener y el ejercicio del monitoreo de esta política pública también a nivel de los municipios. Pero las mesas técnicas vienen funcionando, los jóvenes vienen muy activos trabajando y solicitando al gabinete departamental que articulen con ellos esos planes de acción. Venimos haciendo esa articulación de los planes de acción según las necesidades de cada población. Sigamos. La meta MP9 nos habla de 47 iniciativas juveniles para la promoción y apoyo al proceso de desarrollo, uso asertivo y productivo del tiempo libre. En esto pudimos impactar 20 iniciativas juveniles. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de una convocatoria que le llamamos Únete al Parche, una convocatoria pública donde más de 160 colectivos de jóvenes pudieron inscribirse y logramos impactar 20 iniciativas juveniles. Trabajamos 3 líneas o 3 componentes. ¿Cuáles fueron esas 3 líneas? Formación, liderazgo y participación, una segunda línea de emprendimiento y productividad y una tercera línea de medio ambiente y sostenibilidad. Y pudimos entonces impactar jóvenes, no solamente del área urbana, sino del área rural de algunos municipios. Ahí les tengo el detalle. 12 de Ibagué, 2 de Ambalema, 1 de Cundaya, Taco 1, Flandes 1, Ortega 1, Fresno 1, Espinal 1. Y ahí tenemos en cada una de las líneas por dónde se van los jóvenes del departamento. 11 en la primera línea de formación, liderazgo y participación, 7 en la línea de emprendimiento y 2 en la línea de medio ambiente y sostenibilidad. ¿Cómo lo hicimos? Con un apoyo de 12,5 millones. No se les entregó el dinero, pero sí pudimos impactar en lo que los jóvenes estaban pidiendo. Se les entregaron los insumos que requerían para sus proyectos. De hecho, yo creo que en las páginas de la Secretaría de Inclusión ya venimos haciendo seguimiento a estos apoyos y estos aportes de nuestros colectivos juveniles. Se hizo el cumplimiento de meta. Es un proyecto, además, que los jóvenes han pedido que se logre perdurar en el tiempo. Estamos trabajando de la mano con ellos. Ellos proponen un proyecto de ordenanza. Estamos revisando que se pueda organizar ese proyecto de ordenanza o de qué forma podemos llevarlo a institucionalizarlo o llevarlo, perdurarlo en el tiempo. La meta MP10, sigamos, nos habla de estrategias para el fomento de clubes y estos espacios de encuentro, también para la prevención de riesgos en infancia, adolescencia y juventud. A través de la estrategia Únete al Parche, pudimos darle cumplimiento a 2 metas del plan de desarrollo, a la meta 9 y a la meta 10. A la meta 9 que nos habla de las iniciativas juveniles y a la meta 10 que nos habla de los fortalecimientos de estos clubes. Y entonces fortalecimos a los clubes dándoles dotación. ¿A cuáles clubes? A los clubes antiguos, pero también trabajamos con los jóvenes tratando de incentivarlos para la creación de clubes nuevos. Se les dieron dotaciones a los clubes deportivos, clubes de lecturas, clubes del medio ambiente de estos municipios que están ahí. 10 fueron antiguos y 20 fueron clubes nuevos. Sigamos. Bien, nuestro programa número 2 ya nos habla de la innovación social para un territorio más equitativo e inclusivo. Entonces ya vamos a hablar de todo el componente étnico, diverso. Bueno, ahí hay unas metas que también nos hablan de un componente transversal y logramos hablar también de impactar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Este programa número 2 tiene 17
tiene 17 metas, tiene 12 metas del plan de desarrollo y la inversión que pudimos lograr fue de 2.255 millones de pesos. Entonces, sigamos, hablemos de la meta 11. En la meta 11, 10 centros de integración Innovacuidados. Entonces, con las administraciones municipales y con la Universidad Minuto de Dios se avanzó en el proceso de coordinación para la adecuación y dotación de los 5 Innovacuidados en Espinal, en Flandes, en Rovira, Ibagué y Lérida. Dando pues cumplimiento a esta meta de nuestro plan de desarrollo. Sigamos. En la meta MP12 tenemos estrategias de fortalecimiento social, organizativo, cultural y gestión de la oferta institucional para la población indígena. Tuvimos el cumplimiento, fue una estrategia, entonces logramos impactar a 1.255 integrantes, líderes, autoridades indígenas, entre organizaciones, pero también resguardos y cabildos que participaron en actividades de asistencia técnica, activación de la mesa étnica de los niños, niñas y adolescentes. Se llevaron algunas conmemoraciones, fechas de reivindicativas, jornadas de oferta institucional que se hicieron. Tuvimos, por ejemplo, en el municipio de Natagaima una feria de emprendimiento con las comunidades indígenas, participamos articuladamente con Indeporte en los juegos indígenas que el año pasado se dio en el municipio de Collaima con la participación de municipios como Ortega, como Planadas, como Natagaima, el propio Collaima. Además de esto, la dotación para la Casa Indígena en el municipio de Natagaima que se logra tener fue un compromiso de la señora gobernadora, gracias, en el tour de las obras en el último trimestre. Sigamos. La MP13 es una estrategia de fortalecimiento social también organizativo y cultural, pero de la población afrocolombiana. En esta logramos fortalecer la consultiva departamental afro. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros tenemos 18 consultivos departamentales que representan 18 organizaciones de población afro. Hicimos un fortalecimiento a estas organizaciones a través de equipos tecnológicos, se les entregó computadores y se les entregó también, bueno, parte de la identidad, un camibuso como identidad que nos habían solicitado. Tenemos 382 afrocolombianos vinculados a qué actividades. Hicimos un trabajo también con ellos de capacitación, de asistencia técnicas, apoyamos todos los temas de emprendimientos, conmemoración de fechas emblemáticas, cedulación que se hizo también con ellos y unos espacios de diálogo muy importantes para poder revisar esos planes de acción además y articularlos con la política pública afro. Sigamos. La meta MP14, estrategia de fortalecimiento social, pero ya para la población ron y las víctimas étnicas, se dio el cumplimiento de esa estrategia. Se hicieron las sesiones de los subcomités de enfoques étnicos diferencial como instancias de coordinación, articulación y seguimiento en beneficio de esta población, tanto de la población víctima como de la población ron. Pudimos lograr hacer jornadas de capacitación con esta población, que es algo difícil, pero es una población que ha sido muy asequible en la dirección de grupos étnicos. Abrimos espacios de diálogos con ellos, incluso articulados con el Ministerio de Cultura, la conmemoración de fechas para reivindicación de derechos, y hicimos fortalecimiento a este grupo a través del fortalecimiento de sabedoras ancestrales. ¿Y qué nos solicitaban? Nos solicitaban el fortalecimiento del tema cultural a través de los vestuarios que son para ellos muy significativos. Pudimos lograr entregarles toda la indumentaria para que pudieran elaborar estos vestuarios para las mujeres de esta población, al mismo tiempo impactando a los niños, niñas y adolescentes de esta población a través de los apoyos tecnológicos conseguidos a través de las donaciones de la DIAN. Sigamos. La meta MP15 nos habla de las estrategias de fortalecimiento organizativo y cultural de la población LGTBIQ+.
Tenemos 1.739, logramos la meta, la estrategia con la comunidad LGTBIQ+, espacios de diálogos con ellos, capacitación con líderes de organizaciones. Venimos trabajando incluso con el Ministerio de la Igualdad para revisar de qué otra forma podemos articular para seguir trabajando en pro de ellos. Jornadas de cedulación, la conmemoración de fechas para la reivindicación de derechos con ellos, apoyos a las dinámicas culturales. En el marco del Festival Folclórico pudimos trabajar y apoyar también el reinado trans, y pues siempre hemos tenido la disposición de trabajar con la población desde el nivel local, desde los municipios, apoyando sus actividades de tipo cultural. Sigamos, la meta MP16, que nos habla de un mecanismo de articulación implementada para ayudas humanitarias y la superación del hambre de nuestra población vulnerable. Es aquí donde tengo que decirles que el poder de la nutrición, en la alianza con la Fundación Éxito, pudimos lograr 400 beneficiarios. Afortunadamente, pudimos lograr el año pasado poder hacer el convenio para este año. Tengo que contarles que mañana empieza el poder de la nutrición con 200 familias del municipio de Ibagué que van a ser impactadas con los kits nutricionales. Tenemos los hogares integrales que, como ya les había dicho, estamos impactando 1.060 niños del departamento a través de la apertura de los hogares integrales o de los comedores de niños, niñas y adolescentes, la gestión con la DIAN a través de prendas de vestir, zapatos, útiles escolares que hemos venido entregando a nuestra población vulnerable, la gestión institucional para valoraciones médicas a través de la Fundación Cardioinfantil. Logramos que pudieran atender a nuestros niños con problemas cardíacos y valoraciones odontológicas a 500 niños y 100 adultos mayores a través del apoyo de organizaciones de cooperación internacional. Sigamos. La MP17 nos habla de un mecanismo de articulación implementado para la inclusión laboral y productiva para jóvenes y para nuestras poblaciones. Yo tengo que contarles que acá uno de los proyectos clave de la Secretaría es Jóvenes IN. Este es un programa que funciona en el sur del departamento con 100 jóvenes a través de un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, impactando a jóvenes que no trabajan, jóvenes que no estudiaban y que pudimos lograr a través de la Universidad Cooperativa alinearlos en un proyecto de vida. Ellos en estos momentos se encuentran en sus territorios haciendo un trabajo social, pero también contarles que ellos vienen recibiendo un beneficio económico de 600.000 pesos a cada uno de estos jóvenes. Además de esto, actividades complementarias mediante la articulación con el SENA, que tengo que decirles ha sido un aliado importante de esta Secretaría para poder hacer la capacitación y poderle dar los fortalecimientos a través de Capital Semilla. Sigamos. La meta MP18 nos habla de 400 unidades productivas para la generación de ingresos apoyados para la población vulnerable. Cumplimiento de meta, logramos 209 unidades productivas en la línea de artesanía, de confecciones, en el área avícola, la comercialización a través de Capital Semilla y capacitaciones, modo emprende. Entonces, a la población afro, por ejemplo, además del fortalecimiento que ya les comenté, trabajamos de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y pudimos impactar 127 familias de Ataco, Chaparral, Ibagué, Lérida, Melgar, Río Blanco, Espinal, Ambalema y Flandes a través de unidades productivas de gallinas ponedoras que fueron entregadas a estas organizaciones. A través de la población RON, bueno, a 2 familias a través de las sabedoras les pudimos impactar también. La población LGTBI, 23 organizaciones entre Chaparral, Melgar, Guamo, Purificación, Armero, Guayabal, San Antonio, Natagaima, Coyaima e Ibagué impactadas, mujeres de la estrategia Juntos Construimos Familia, que también se les entregó Capital Semilla, 57 familias de Ibagué de la Comuna 7. Sigamos. La meta MP19, que tiene que ver con la política pública
con implementación y seguimiento tanto de la política pública LGTB como de la población afro. Nosotros somos la mesa técnica de esta política pública, pues logramos hacer todas las mesas de sesión intersectorial departamental de la población LGTB, pero también de la población afrocolombiana, seguimiento a través de los reportes sectoriales consolidados. ¿Y por qué sectoriales consolidados? Porque pues en pro de estas políticas públicas que terminan siendo transversales, todas las secretarías aportan en el fortalecimiento y en los planes de acción de estas políticas públicas. Se hicieron las sesiones del Consejo Departamental de Seguimiento como instancia de articulación y de monitoreo, seguimiento a través de los reportes sectoriales para cada una. Obviamente tenemos un reto en materia de sistemas de información y venimos trabajando a través de seguimiento a la gestión física y financiera de esta política pública, la caracterización de la población que día a día estamos trabajando sobre ellos para mejorar y la toma de decisiones. Sigamos. La meta MP20 es la política pública del cuidado formulada, implementada y con seguimiento. Con relación a esta meta de la política pública del cuidado, articulamos en el año 2025 con el PNUD y con el Ministerio de la Igualdad, llegando a la fase 1 de la formulación de la política departamental del cuidado, que hicimos en compañía del Ministerio de la Igualdad y del PNUD y el equipo de la Secretaría de Inclusión. Logramos elaborar un diagnóstico, hicimos las escuelas de fortalecimiento político del cuidado, hicimos las jornadas de socialización de la territorialización del sistema, logramos empezar con las redes de apoyo y esperamos en este año 2026 poder hacer las mesas de participación en los diferentes subregiones del departamento donde tenemos la población, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores. Sigamos. En la meta MP21, seguimiento, actualización, implementación y evaluación de la política pública departamental indígena, teníamos una meta del 0.5%. Es una política pública que urge actualizarla. Logramos sentarnos el año pasado con los actores, con las organizaciones indígenas. Están con toda la disposición de apoyo a que logremos actualizar esta política pública que desde el 2005 pues debemos ya actualizarla, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, estamos en la fase 1 que hicimos en el año 2025, hicimos el seguimiento y la evaluación de esa actual política pública, hicimos el diagnóstico a partir de fuentes secundarias, hicimos la convocatoria a las instancias técnicas de acompañamiento y seguimiento al proceso de esta actualización integrado por delegados de las diferentes secretarías y entidades con oferta para la población indígena. Ya en estos momentos tenemos la organización de unos nodos donde vamos a trabajar con las organizaciones, pero también con los resguardos y los cabildos que tenemos en todo el departamento. Sigamos. La MP22, Sistemas de Información Social implementado, un sistema de información. Entonces, la adquisición de ese software por catálogo que venimos trabajando todas las secretarías en articulación con la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC. Se hicieron una priorización de indicadores de nuestra población. También se hizo una realización de un sondeo digital para poder lograr la caracterización de la población de cuidadoras y cuidadores del departamento, lo que nos permitió apoyarnos, fue de mucho apoyo para la construcción del diagnóstico de la política pública del cuidado. Y este diagnóstico fue socializado en la Mesa de Inclusión y Equidad del Consejo de Política Social. Sigamos. El programa número 3. Este programa tiene 5 metas y nos habla de un territorio corresponsable con la atención integral a los adultos mayores y a la población con discapacidad. La inversión fue de 2.169 millones de pesos. Este programa tiene 5 metas de nuestro plan de desarrollo. Sigamos. Y tiene que ver, sigamos, por favor, tiene que ver con 40 centros de bienestar para el adulto mayor apoyado. Para el año 2025 teníamos que apoyar acumulados 20, o sea 10. Logramos
apoyar o fortalecer 17 centros de bienestar de larga estancia. Lo hicimos en los municipios que están allí, donde tienen aperturados los centros de larga estancia. ¿Y cómo lo hicimos? Hicimos un fortalecimiento a través del 30% de la estampilla por adulto mayor. Les entregamos torre lavadora secadora, se les entregó radios AM y FM para nuestros adultos mayores, se les entregó además sábanas, toallas y unos forros antifluidos para las camas de nuestros adultos mayores, de nuestros centros de larga estancia. Sigamos. Nuestra meta MP24 nos habla de 10.000 adultos mayores que participan en programas o estrategias para la protección. Debo contarles que nuestra estrategia CANAS, que es Cuidando Adultos Mayores con Nutrición y Apoyo Social, tuvo un impacto muy positivo en municipios como Natagaima, Collaima, Taco, Río Blanco, Carmen de Apicalá, San Luis, Ibagué y Venadillo. Ahí tenemos municipios con un índice de pobreza multidimensional marcado. Pudimos entregarles estos kits nutricionales no de manera ocasional a nuestros adultos mayores, sino que lo hicimos durante 4 meses, entregando más de 3.200 kits nutricionales a nuestros adultos mayores. Pero también con nuestro equipo que maneja la meta, la gerontóloga, las trabajadoras sociales y las psicólogas, hicimos la estrategia de atención de protección integral para las personas mayores en los diferentes municipios donde están los centros días y los centros de larga estancia. Sigamos. Nuestra meta MP25 es el fortalecimiento de las habilidades y competencias de 500 cuidadoras. Pudimos lograr en alianza con el SENA 255 cuidadoras de personas con discapacidad pudieron fortalecer sus habilidades y competencias. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces aperturamos todos esos cursos de abordaje de discapacidad, de primeros auxilios, las prácticas de cuidado para las personas con discapacidad, las prácticas de cuidado para nuestros adultos mayores, procesos alternos de espacios de respiro, actividades lúdicas con ellas. Hicimos un gran encuentro el año pasado, un gran encuentro que motivó a quienes históricamente han cuidado y debemos cuidar, nuestras cuidadoras y cuidadores del departamento. Sigamos. La meta MP26, 60 centros vida para el adulto mayor apoyados. Teníamos una meta de fortalecer 20 y logramos fortalecer 41 centros vidas del adulto mayor. ¿Cómo lo hicimos? El 70% de la estampilla para adulto mayor lo invertimos en unos kits. ¿Qué tenían esos kits? Esos kits tenían para los centros días, que son los espacios donde los abuelos no pernotan, sino que están hasta las 4 de la tarde y pueden compartir con su familia. Les logramos entregarles televisores de 85 pulgadas, les entregamos sonidos, les entregamos micrófonos, les entregamos ventiladores de piso y de pared, fortalecimiento para los apoyos de todas las actividades psicomotrices, como bandas, pelotas, todo el tema de juegos. Entonces les entregamos dominó, cartas, todo lo que tiene que ver con juegos para que ellos disfruten del espacio libre. Además de eso, entregamos kits deportivos, más de 3.500 kits deportivos constituidos por una gorra, un camibuzo y una sudadera para nuestros adultos mayores. Sigamos. Y nuestra meta MP27, 10.000 personas con discapacidad y cuidadoras que participan en programas o estrategias para la protección y promoción social. Entonces logramos el cumplimiento de la meta. La meta eran 4.250, pero logramos más de 4.500. El año pasado se dieron 2.874 cuidadoras y cuidadores y personas con discapacidad impactadas. ¿Cómo las impactamos? Bueno, a través del contrato administrativo con el Hospital Federico Lleras logramos tener disponible Wanda, que es el Centro de Rehabilitación Integral, que le permite a nuestras personas con discapacidad tener un manejo integral de su patología con avances significativos. Y no quisimos dejar a nuestras cuidadoras y cuidadoras también aparte. Ellas hicieron parte de
de la prestación de esos servicios a través del Federico Lleras Acosta, con atención psicológica y con la aplicación de una escala de Charit que nos permitió conocer el estado emocional de nuestras cuidadores y cuidadores del departamento. Las entregas de ayudas técnicas, tengo que decirles que llevamos entregadas más de 380 sillas de ruedas estándar adultas y pediátricas, pero también sillas neurológicas pediátricas, sillas neurológicas adultas, sillas bariátricas, sillas de baño, con el apoyo y la atención también del equipo psicosocial allá en el territorio. Estamos entregando estas sillas de ruedas a las personas con discapacidad en su casa. Las rutas de atención inclusiva, los espacios de respiro que seguimos trabajando con las cuidadoras, el fortalecimiento también de ellas en las fechas especiales y la capacitación y la entrega de capital semilla de nuestras cuidadoras y cuidadores del departamento. Bueno, sigamos. De esta manera les cuento lo que pasa en nuestra Secretaría de Inclusión Social, en las dos direcciones que manejamos, con las 27 metas de nuestro plan de desarrollo, con las poblaciones más vulnerables del departamento del Tolima. Entonces, presta sus observaciones y de qué manera podemos seguir dejando huellas y haciendo espacios más inclusivos. Muchas gracias, doctora Gina, por su intervención. Tiene la palabra el diputado Esteban Duarte y después el diputado Tocorá. Muy amable presidente por el uso de la palabra, saludarle a usted, a nuestra mesa directiva, a las y los asambleístas presentes, a quienes nos acompañan en el desarrollo de esta sesión. El saludo especial para nuestro exalcalde de Coyaima, el doctor Osvaldo. Doctora Gina, lo primero es reconocer y exaltar esa gran labor que vienen desarrollando desde la Secretaría de Inclusión Social, bajo tu liderazgo, junto a todo el grupo de colaboradores. Las cifras así lo demuestran, el cumplimiento en esa ejecución financiera de un 99.97%, que prácticamente es un 100%, y allí resaltar esa gran capacidad de gestión. Eso demuestra desde luego una excelencia en la gerencia pública, porque nosotros aquí te aprobamos un presupuesto para el 2025 de alrededor de 6.000 millones de pesos, y tú fuiste con la empresa privada, con la cooperación internacional, con la DIAN, a gestionar además una tercera parte de ese presupuesto que aquí se te aprueba, que fueron alrededor de 2.000 millones de pesos. Sumado a eso, el cumplimiento de las metas, todas en un 100%, lo que aquí nos expusiste, pues habla por sí solo. Yo quiero expresar una inquietud, un comentario, si de pronto tienes la información para que nos la puedas regalar, sino luego de pronto por escrito. Nosotros, además de de estar atentos a la presentación que ustedes aquí nos enseñan, también revisamos y leemos el informe que es radicado ante esta asamblea por parte de la Secretaría de Planeación, que compila la información de todas las dependencias. Ese documento de 311 páginas. Y respecto a lo que tiene que ver con el sector de inclusión social y reconciliación, ustedes inician el informe que nos entregan con una tabla, también con una información supremamente importante en relación con la tasa de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, han sido múltiples los esfuerzos con tan pocos recursos con los que ustedes cuentan y los optimizan al máximo, queremos preguntarte, o en mi caso desde esta curul, si ustedes tienen información de esos datos para el año 2024, para el año 2025, es decir, para esta administración departamental que lidera una gran mujer como lo es la gobernadora Adriana Magali Matiz, con ese tacto por lo social, con esa sensibilidad hacia quienes más lo necesitan. Lo digo porque en ese cuadro que ustedes allí nos enseñan, en esa tabla que ustedes nos muestran, pues el Tolima está por encima de la tasa o ese porcentaje a nivel Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos unos resultados allí que nos demuestran que hay mayores casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, y que si bien es cierto ha venido decreciendo versus el 2019, también muestra un alza si comparamos 2022 versus 2023.
ustedes. Entonces la pregunta es si ustedes tienen esos datos. También allí ustedes nos muestran que hay unos municipios, 35 de ellos, con unas mesas de participación respecto a lo que tiene que ver con niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están operando. Quiero saber si de pronto tienen la información de la discriminación, de dónde se dan esos mayores casos de violencia contra nuestra infancia en el Tolima. Y si en esos municipios donde se presenta es donde no están operando estas mesas, si tienen una cosa relación con la otra y si efectivamente lo que se necesita es que haya como un mayor esfuerzo, seguimiento, acompañamiento a esos municipios que quizá no han mostrado la voluntad o el interés. Eso en cuanto tiene que ver con este informe. También de pronto no tenga relación contigo, aunque hemos visto lo juiciosa que eres, aplicada, cómo articulas incluso con la academia, con la Universidad de los Andes, con los hospitales también para atender a las personas en circunstancia de discapacidad. Aquí en la Asamblea yo tuve la oportunidad de ser ponente de una ordenanza, la 07, el 18 de agosto del año 2025. Que tiene que ver con la estampilla de la justicia familiar. El recaudo lo hace la Secretaría de Hacienda, es una ordenanza que en su momento fue iniciativa del gobierno departamental, coautoría aquí de nuestro amigo el diputado Giovanni Molina, en ese momento presidente de la Asamblea. Y pues el recaudo de ese 2% va para las 54 comisarías de familia que hay en el Tolima en busca de prevenir efectivamente, que es la misionalidad de las comisarías, de prevenir que se presenten estos hechos de maltrato, de violencia, de agresión, de protección, de restauración de derechos, no solamente de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, de la población en general, pero en gran medida ellos pueden ayudar, colaborar para que obviamente estos casos disminuyan. Lo menciono por lo siguiente, porque considero que el recaudo se ha venido haciendo durante el mes de enero y el mes de febrero, pero he tenido la oportunidad de hablar con algunos comisarios de familia, por ejemplo en nuestro municipio, en El Espinal, y me dicen que no han llegado, digamos, recursos a ellos, que bien sabemos que es para el tema de contratar profesionales, que en muchas ocasiones ellos se ven supremamente llenos de trabajo, temas de infraestructura, temas de equipos, también para ellos mejorar, obviamente, y tener una mayor capacidad instalada para atender a quienes a ellos los buscan. Entonces, preguntarte si de pronto tienes algo de conocimiento al respecto. Y lo último tiene que ver también con, tú aquí nos mostrabas otra de las metas, que son esos centros Innova Cuidado. En su momento viniste a hacer la socialización, a contarnos los avances. Nos alegraba mucho que municipios como Rovira, El Espinal y otros más fueran objeto de este tipo de acciones e inversiones, una vez más demostrando esa gran capacidad de hacer o realizar un trabajo en sinergia con la Uniminuto, con las administraciones municipales. La pregunta mía es, ¿estos centros Innova Cuidado están en funcionamiento en este momento? Por ejemplo, en El Espinal me gustaría saber cuál es la ubicación del mismo. En algún momento se hablaba de que en el barrio Balcanes, en el cual resido, si yo fuera mañana a las 11 de la mañana voy a estar allá en el municipio, pero fuese ya el centro Innova Cuidado, allí estaría abierto en su momento. Quiero, digamos, como conocer eso, porque era una de las inquietudes que en aquella época teníamos, y era si iban a ser funcionales, si iban, digamos, a estar en constante operación, versus a lo que tú aquí nos muestras de los centros vida y los centros bienestar, que pues ustedes brindaban un apoyo, un acompañamiento, un respaldo con temas como lavadoras, televisores, ventiladores y demás, para darle dignidad obviamente a nuestros adultos mayores. Entonces ahí termina la tarea de ustedes, mientras que en los centros Innova Cuidado pues ese seguimiento y ese acompañamiento es fundamental. Por lo demás, nuevamente exaltar la labor que has venido desarrollando, felicitarte por ese esfuerzo, ese trabajo, por todo lo que tú acá nos enseñas para el bien y el bienestar de los tolimenses. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Tocora, después Giovanni Molina. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. De manera muy puntual, no voy a profundizar frente a la presentación que ya se ha realizado, solamente unos elementos que me parece que son importantes tener en cuenta para poder con eso fortalecer nuestra intención de la intervención el día de hoy.
¿Qué es lo que queremos dejar claro? Pues que uno, hoy nos presentan un plan, la ejecución de una de las secretarías más importantes que tiene el gobierno departamental, la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, en clave de poder entender y por qué lo creemos así, que son las secretarías más importantes, porque justamente los tres pilares bajo los cuales está orientada la secretaría están infancia, adolescencia y juventud, está también la posibilidad de atender esa población diferencial y también el tema de una población que es la del adulto mayor. Recordemos que hoy lo que nos han presentado es la posibilidad de entender una ejecución del 99.97% con la ejecución de 5.998.463.308 pesos con 26 centavos, que va justamente en la garantía y en la aplicabilidad de las 27 metas, mejor aún, que le corresponden dentro del plan de desarrollo, ajustadas bajo esos tres pilares que usted nos ha comentado hoy. ¿Por qué creemos que es una de las secretarías más importantes? Justamente por la población diferencial, la cual está tratando de impactar de manera positiva. Allí nos hablan obviamente de una ejecución de un 100% en el año 2025 y la acumulación en el cuatrenio del 55.68%, que es el acumulado que va en la mitad de la ejecución del plan de desarrollo del departamento del Tolima correspondiente a la vigencia del año 2024 y 2025. Solamente quiero dar unos elementos para fortalecer mejor aún un elemento, y es hoy dejar claro nuestra citación a control político a su merced, señora secretaria, para poder profundizar, porque quiero que nos pueda desarrollar de manera mucho más expedita unos elementos que para nosotros son importantes, y es frente al tema de los 400 kits, digamos con la Fundación Éxito que ustedes nos han nombrado, que son alrededor de 298 millones de pesos, 620.000 pesos, que van en, si uno nos pudiera dividir, básicamente pues serían alrededor de 745.000 pesos, que es lo que hace que digamos, que compongan esos kits, qué son los elementos, cuál es el seguimiento también nutricional que se le viene haciendo a estos kits. Me explico. Si son kits nutricionales, pues tienen que tener unos componentes que determinen qué es lo que los hace nutricionales. Entonces, eso viene con justamente una tabla nutricional, valga la redundancia, y esa tabla nutricional es la que hoy en día nos puede determinar, bueno, cuál es el seguimiento que se le hacen a esas familias, porque con mucho respeto, pues entregar un kit de 745.000 pesos a 400 familias, ¿cuál es el seguimiento para que esas familias realmente sigan nutriéndose y no sea solamente un checklist, tanto para un plan de desarrollo como para una fundación que muy seguramente también se beneficia de entregar kits? Y lo digo con mucho respeto, agradeciendo, reconociendo, y ojalá se unan más instituciones del orden privado para fortalecer esta serie de iniciativas que hacen parte justamente de la misionalidad que tiene la Secretaría de Inclusión Social. Pero también quiero ver pues, el gane-gane que puede llegar a existir frente a eso, y cuál es el seguimiento que se le hace a las familias para poder garantizarle que ese kit nutricional no sea alimentarse en bien una semana y el resto del tiempo, pues digamos, quedar en condiciones de inanición o desatención por parte de esta serie de iniciativas. Cuando su merced también nos habla justamente de 17.039 personas impactadas de manera positiva de la comunidad LGTBIQ+, con espacios como de diálogos y de capacitación para líderes y organizaciones, con jornadas de cedulización, con conmemoración de fechas para la reivindicación de derechos y apoyo a actividades y dinámicas culturales de la población y la comunidad LGTBIQ+, pues en clave de eso, digamos, cuál es mi duda, que la digo de manera muy respetuosa, y es, ¿qué se ha hecho? 17.039, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son esas personas que han sido impactadas? Cedulización, ¿cuántas mujeres trans de la ciudad de Ibagué han sido cedulizadas? ¿Cuántas han hecho la solicitud? Y frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta también de la misma registraduría? Pues no es un tema de ataque, por el contrario, quiero saber es cómo es el trámite. Hoy en día una compañera que nos pueda estar viendo de la comunidad LGTBI, una compañera trans que quiera cedulizarse, ¿cuál es la solicitud? ¿Cómo es el trámite? Y si es de fácil acceso para poder garantizar hoy en día un derecho fundamental, y es a poder tener una identidad y reconocida por el Estado, en este caso por medio de un nombre como lo puede llegar a generar la registraduría, en este caso la municipal. Quiero saber eso, cómo se puede hoy en día. También es, digamos, una va en cada enfoque. El primero, digamos, cada una va como en uno de los pilares
Entonces, el primero, muy seguramente van a atención a la población de infancia y adolescencia, como lo puede ser con el tema de los kits nutricionales. El siguiente habla de ese segundo programa, mejor aún, que es el tema también de la población con enfoque diferencial. Y el tercero, con el tema también muy seguramente de, bueno, ese también va a estar relacionado con la población diferencial, porque justamente creo que estaba en el programa 2, y es frente a la comunidad indígena. Entonces, su merced nos habla de un seguimiento a la implementación de la política pública y a la actualización dentro de la misma, y van en una fase 1. Pues creo que dentro del plan de desarrollo lo que tiene, digamos, frente a esa necesidad, justamente a la política pública de la comunidad indígena, del sector indígena del departamento del Tolima, pues quiero saber es eso, cómo ha venido avanzando. Entonces, se está en una fase 1 que es supremamente importante, pero quiero mirar a ver cómo podemos hoy en día también medirnos en el tiempo y saber que es una meta que tiene que ser entregada dentro de este cuatrenio, y cuál es la proyección que se tiene para la ejecución de este año. Si dentro de este año vamos a tener ya la implementación de la política, o hay otra fase que podamos hoy en día entenderla y poder decirle a la comunidad indígena del departamento del Tolima que cuál es la capacidad que ellos tengan para poder vincularse dentro de la ejecución, dentro de la política pública, que hoy en día está en la fase 1, pero que está en la lógica también de la actualización dentro de la misma. Entonces, yo reconozco y le exalto un poco el trabajo que se ha venido realizando. Su merced es una secretaria que también, lo puedo decir acá, no tengo ningún inconveniente, es de las funcionarias que uno busca para poder solventar alguna duda, alguna problemática, y hay una respuesta lo más celera posible, y eso es supremamente importante, tener un diálogo efectivo con el gobierno departamental, y por lo menos con su secretaría así lo hemos podido desarrollar. Solamente me gustaría esto, poderlo profundizar, y lo hago en marco de un debate de control político que nos vamos a encontrar para profundizar, para que nos dé las cifras un poco más aterrizadas, para poder tener un poco más desmenuzado, para invitar también a esta comunidad, tanto indígena, LGTBI y población con enfoque diferencial, que nos pueda también dar elementos frente a lo que hoy en día usted nos ha aportado, ya que hoy la presentación, que ha sido supremamente importante y valiosa, pues podría ser un poco más acompañada con otras cifras, con otros elementos, con otros datos, que muy seguramente un documento por medio de un control político nos los pueda llegar a aterrizar. Entonces, no siendo más, mi intención no es que hoy nos dé respuesta frente a las mismas, sino poderlo desarrollar. Así que, de manera respetuosa, decirle al señor presidente que vamos a tratar de organizar de manera mucho más expedita la intervención, para poder que esta se convierta en un cuestionario y poder ser presentada de manera oficial, para poder desarrollar un control político por parte de nuestra curul frente a una secretaría tan importante, a la cual le reconocemos hoy los avances significativos en la inclusión, y poder cerrar las brechas de desigualdad en el departamento del Tolima. Muchas gracias por su palabra, presidente. Gracias, diputado Tocora. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, presidente. Yo quiero, en sintonía de lo que mencionó el diputado Esteban Duarte, preguntar específicamente por una meta que veo que hoy ya ha adelantado la Secretaría, porque si uno mira los resultados, que es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer aquí desde las curules, pues ya prácticamente las metas han avanzado en un 100%, pero cuando tú recibiste, había una meta que nos preocupaba, que era la de los centros de innovación, y veo que la han adelantado, pero igualmente, que lo expresó acá el diputado Esteban Duarte, sería necesario conocer más a profundidad, porque fue algo que la gobernadora se comprometió allá en el territorio, en varios de los municipios. Y esa meta la trabajamos nosotros acá específicamente cuando analizamos y aprobamos el plan de desarrollo. Creo que es algo que esperan y que ya se ha ido adelantando por parte de la Secretaría, pero yo, además de eso, quiero hacer un reconocimiento, porque las cifras no mienten. Aquí precisamente ese ejercicio que se hace para el seguimiento de la ejecución presupuestal y las metas físicas es un ejercicio de control político para cada una de las secretarías, y eso permite que nosotros tengamos aquí un conocimiento explícito de cómo avanza el gobierno, de cómo está la ejecución. Y menciono que los números no mienten, porque la ejecución física, financiera, presupuestal, pues está más o menos en 99.97%, es decir, prácticamente se ejecutaron los recursos y tiene una ejecución casi perfecta,
que eso deja mucho de decir positivamente del ejercicio tuyo como secretaria y de todo el equipo, los directores, las personas que hacen parte de la secretaría en cada uno de los procesos. Pero además de eso, me parece muy interesante que la secretaría no se limitó solamente a tener los recursos del orden departamental, sino que también buscó alternativas complementarias para llegar a los territorios también con otro tipo de beneficio y acciones, y eso también deja mucho de decir positivamente el ejercicio de ustedes desde la Secretaría de Inclusión Social, de todo el equipo, en el ejercicio mismo, por ejemplo, de gestionar los kits nutricionales, de los comedores que hoy funcionan en distintas partes, comedores que solucionan una problemática grande de pobreza, pero también de alimentación, de seguridad alimentaria para muchos de los niños y de adultos mayores. Entonces, ese lado también es muy positivo. El 55.68 acumulado para los 4 años quiere decir que ya hay un avance que pasa la mitad del 50%, y todos estos números respaldan una ejecución y unas acciones claras que ustedes han venido haciendo acá en la Secretaría. Lo más importante, hay muchas secretarías que hoy tienen rezagadas algunas metas, pero esta Secretaría ya las tiene prácticamente al 100%. Es decir, no solamente va la ejecución financiera, sino también acompañada de una ejecución de las metas físicas en el plan de desarrollo. Simplemente quería acotar esto, decirles que hay que reconocer también las cosas positivas que se hacen desde el gobierno departamental, y cuando hay que decir consejos, pues uno también los puede decir, pero aquí creo que lo más importante es resaltar ese trabajo que se ha venido haciendo por parte de este equipo. Sí me gustaría, como lo mencioné al principio, conocer más de esos centros de innovación, que fue una promesa que hizo la gobernadora y como promesa sé que se está cumpliendo también en los territorios, pero también sabemos que cuando tú recibiste tenía un rezago por un cambio en los estudios que se habían adelantado hacia el momento, es decir, hacia el año 2, porque este es el año 3 del gobierno. Entonces, es eso, profundizar más sobre estos centros de innovación y decirle que sigan trabajando de esa manera positivamente para dar resultados, que es lo que espera la gente todos los días en el departamento del Tolima. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Carolina Mora. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches una vez más para todos los compañeros diputados, para los funcionarios del gobierno departamental. De verdad que me gusta participar cuando vienen las secretarías de la mujer, de inclusión, porque son secretarías que manejan temas sociales y que le competen a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores y a los niños. Y hoy tenemos que reconocer, doctora Gina, que cuando usted llegó a la Secretaría de Inclusión Social, le puso más dinamismo al ejercicio de la gestión interinstitucional, y eso es importante resaltarlo. ¿Por qué lo digo? Por el tema de los más de 2.000 millones de pesos que gestionó ante diferentes entidades, Fundación Éxito, de la DIAN, y eso se consolida en entregables que no son inversiones directas del gobierno departamental, pero que sí son otra fuente de ayuda para la financiación de programas e iniciativas que se lideran para los diferentes sectores. Sabemos de sus buenos oficios, tiene un gran equipo de trabajo, tiene ahí al director de Juventudes, Juan Arcila, que está haciendo una excelente labor. También tiene un equipo que respalda toda la labor para los adultos mayores. Soy testigo de esa labor. En Chaparral vi los entregables que mencionaba hace un rato, los radios, los diferentes dispositivos que sin duda mejora la calidad de vida de los adultos mayores. Muchos dirán, ay, es que es un radio, pero yo he tenido la experiencia de qué significa poderle regalar un radio a un adulto mayor que en las noches no puede a veces conciliar el sueño y demás aspectos que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. Por tanto, considero de gran importancia todos esos entregables que, pese al corto presupuesto que tiene la Secretaría de Inclusión Social, pues da resultados de impacto para diferentes poblaciones. Yo acá siempre le hago una recomendación muy respetuosa a todos los funcionarios y secretarios de gobierno,
porque como diputada del Partido Conservador considero también necesario levantar la mano y hacer ese llamado a todos los secretarios de que el tiempo se está acabando. Estamos en el tercer año de gobierno y ya es hora de que más de acciones cortas o para cumplir una meta dentro del plan se ejecuten ya todas las iniciativas que nuestra gobernadora se fijó para el cuatrienio. Y aquí pues quiero hacer mención a que en muchas de las metas que se presentan de las diferentes secretarías, uno evidencia que hay acciones, pero cumplida al 100% la meta, pues todavía no se ve el reflejo en el caso de las políticas públicas, ¿sí? Entonces, digamos que es más un llamado respetuoso, doctora Gina. Yo sé que en cabeza suya y de su equipo de trabajo se puede lograr el cumplimiento de la actualización de la política pública para los indígenas. Eso fue un compromiso que la doctora Adriana hizo en una mesa de innovación con la población indígena que fue acá en el centro de convenciones. Pero esas políticas públicas, para que sean actualizadas e implementadas, tienen que llegar acá a la Asamblea. Y como se lo decía la Secretaria de Desarrollo Económico, que tenía al 100% la meta de políticas públicas ya radicadas ante la Asamblea, yo le dije, doctora, discúlpeme, pero acá no han llegado radicadas políticas públicas hasta el momento. Entonces sí quiero siempre cuidando también la imagen de nuestra gobernadora, porque ya nos queda prácticamente año y medio de ejecución de metas, planes y programas, y estas políticas públicas requieren un acompañamiento técnico diferente para que se puedan consolidar como verdaderas políticas que queden radicadas y aprobadas por la Duma departamental. Entonces, en ese orden de ideas, esa es una recomendación respetuosa que le estoy haciendo a todos los secretarios, y es que revisemos que las metas que siempre colocamos al 100 con acciones cumplimos el 100, ya empecemos a ejecutarlas más a fondo y con acciones concretas, como que sea la erradicación de las herramientas de planificación que necesitamos para la población RUM, para los LGBTI, para todo el tema de las cuidadoras, que también nuestra gobernadora ha hecho una gran apuesta para el tema de cuidadoras. Sé que tiene un proyecto de generar unos incentivos para las mujeres cuidadoras, pero necesitamos también la política alterna para que esto pueda tener toda la normatividad legal que se requiere para dar estas aprobaciones. Por lo demás, desearle éxitos en este 2026, que sea un año de grandes ejecuciones por el Tolima, por el territorio y por todos los tolimenses que hoy representamos acá en la Asamblea Departamental. Muchas gracias, doctora. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Brian Escandón. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la secretaria, la doctora Gina, a todo su equipo de trabajo, a los directores que se encuentran y todo el resto del equipo. También, como lo han dicho y manifestado los diputados, haciéndole el análisis que le hicimos al informe que nos regaló usted, secretaria, pues primero felicitarla porque el cumplimiento que tiene que dar usted es un cumplimiento en el 100% de las metas, y creo que eso está reflejado y es importante. Pero aquí hay que hacerle, como lo de la diputada Carolina, a mí también me gusta mucho trabajar los temas sociales, temas de mujer, y esta secretaría es una secretaría muy importante para todas las dificultades de grupos poblacionales que en el departamento sobre todo se encuentran pues con diferentes necesidades. Quisiera uno actuar, y yo creo que el impacto que se quisiera dar desde la Secretaría debería de ser el más alto. Y vienen muchas críticas de diferentes sectores, incluso de aquí mismo de la Asamblea, pero uno, para referirse a eso, tiene que hacer un análisis primero financiero, que esto es importante, de saber qué tipo de recursos se le da a la Secretaría en ese pequeño presupuesto, en tantas dificultades que nosotros mismos aprobamos acá en la Asamblea Departamental, porque la ruta que damos nosotros, que es el plan de desarrollo, pues es una ruta de un empalme gigante a lo que nuestra gobernadora y nosotros mismos como diputados queríamos para los diferentes sectores del departamento. Y otra ruta es cómo dividimos ese presupuesto para cada una de las secretarías. Y creo que ese pequeño hijo vulnerable
que es la Secretaría de Inclusión, que queremos todos mucho, es la que menos presupuesto cuenta dentro de ese presupuesto que se aprueba y que aprobamos nosotros aquí, que es bueno dejarlo claro aquí en la Asamblea. Y a eso va mi intervención dentro del análisis. Pues aquí usted habló de los pilares, de las metas cumplidas, de lo establecido, que eso está claro. Pero aquí hay una ruta importante o dos rutas importantes para mí. Y en el análisis es que ustedes ya construyeron el camino mediante la formalización de las políticas y las estructuras legales, y creo que este segundo año tiene que ser un año más tangible, y creo que usted lo puede hacer de una manera eficiente y sobre todo eficaz, que es lo que necesitan las poblaciones vulnerables, porque usted misma hablaba, doctora Gina, de las diferentes acciones que usted lo viene haciendo muy bien y de las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo a través de la gestión, y la Secretaría se presta para esto, que se pueden llegar de diferentes sectores, sobre todo de sectores privados de la nación, y al departamento del Tolima lo han tenido muy en cuenta. Donaciones que vienen y llegan para poblaciones vulnerables y que tocan necesidades primarias de las familias, como ayudas o paquetes nutricionales, diferentes temas que ayudan sobre todo a los niños del departamento, niños que muchos de ellos a veces tienen que ir a recibir su educación con zapatos rotos, y que ustedes a través de diferentes donaciones por gestión de la Secretaría, que eso es bueno dejarlo claro, pues hoy pueden suplir esas necesidades primarias de los sectores o grupos poblacionales, sobre todo para temas educativos. Creo que mi apreciación va más a que este 2026-2027 tiene que ser un año de ver tangible y poder hacer que eso se vea más factible a través de la aplicabilidad y no dejar solo en el papel la creación y la formalización de esas políticas públicas. Usted ya lo viene haciendo, pero creo que este año lo podemos mostrar muchísimo más, 2026-2027, muchísimo más. Y solo tengo un interrogante dentro de las preguntas que usted vaya a responder, secretaria, y usted hablaba de las líneas claras que establece o que viene ejecutando la Secretaría de Inclusión, y la formación como tal, que usted la habla dentro de la mayoría de metas, dentro de del pilar fundamental de la Secretaría, está el tema de formación, que para mí es importante, pero a veces no toca la necesidad como tal de los grupos poblacionales vulnerables. Pero aquí hay un tema muy importante que ustedes lo trabajan sobre todo, y es el tema de emprendimiento. A mí sí me gustaría que ustedes, que se toca, ustedes lo vienen haciendo, sino que me gustaría que seamos más explícitos en contarle, no a nosotros como asambleístas, porque yo lo tengo claro, sino dar un informe más claro de todo eso que ustedes vienen haciendo con ese corto presupuesto en temas de emprendimiento, sobre todo para los jóvenes del departamento, porque usted tiene claro que jugaron un papel muy importante en la formalización de todo lo que implican los jóvenes, para que no simplemente hagan parte de ese gran papel de cumplimiento de las políticas públicas, sino cómo eso se desarrolla en temas de emprendimiento, de empleabilidad, de que si trabajamos el tema de emprendimiento y damos empleabilidad o logramos un poco de empleabilidad para los jóvenes, también estamos tocando que la violencia de jóvenes también disminuya, y creo que ahí vamos a tocar todas esas brechas establecidas. Y hoy tiene un gran director que aparte es joven, porque uno a veces se encuentra en secretarías y sobre todo en direcciones que hablan de un factor, pero la persona no cumple. Y creo que, como lo dijo Juan Arcila, viene trabajando por mucho tiempo, y es un joven que desde niño se ha formado en temas de establecer diferentes rutas para lo que hoy los jóvenes que han avanzado muchísimo, o hemos avanzado muchísimo en el departamento del Tolima, pero necesitamos más que esos presupuestos o esas rutas de gestión lleguen directamente a los jóvenes del departamento del Tolima. La felicito mucho, doctora Gina,
por su gran trabajo, sé de su conocimiento en diferentes temas sociales, en la salud y hoy en la aplicabilidad, sobre todo en la Secretaría de Inclusión Social, que es una secretaría que transversalmente toca al departamento del Tolima y a los diferentes sectores. Muchísimas gracias y pues de nuevo una apreciación de avance y de que sigan así trabajando por este sector tan importante de los grupos poblacionales del departamento del Tolima. Gracias, diputado Brian. Doctora Gina, en primer lugar, quiero reconocer el informe presentado por la Secretaría de Inclusión Social, donde se evidencia una educación financiera del 99.97%, lo cual esto refleja un esfuerzo importante en la gestión de los recursos públicos durante esta vigencia 2025. Asimismo, es importante resaltar el cumplimiento de las metas planteadas con acciones que impactaron de manera directa a poblaciones vulnerables en los 47 municipios del departamento. Se destacan avances importantes en temas fundamentales, como es la atención a niños, niñas y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos, en el fortalecimiento de las familias como entornos protectores, en la promoción del liderazgo juvenil y la participación ciudadana, y la implementación de estrategias de prevención frente a problemáticas como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente. De igual manera, se reconocen los esfuerzos en inclusión de población diferenciales como comunidades indígenas, afrocolombianas, población LGTBIQ+, y el pueblo rum, así como las acciones orientadas a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos a través de unidades productivas. También es importante destacar, doctora, el trabajo adelantado con nuestros adultos mayores y personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de centros de atención, programas de nutrición y formación de cuidadores. Sin embargo, más allá de los avances, este informe también nos deja retos importantes. Es fundamental fortalecer los sistemas de información que permitan una mejor caracterización de la población y una toma de decisión más efectiva. Asimismo, es necesario ampliar la cobertura de algunos programas, teniendo en cuenta que aún existen sectores que requieren mayor atención y seguimiento. Por eso, desde esta asamblea, más que un control político, hacemos un llamado a seguir fortaleciendo la articulación institucional como lo viene haciendo, mejorar los mecanismos de seguimiento y garantizar que cada inversión se traduzca en un impacto real en la calidad de vida de los tolimenses. Finalmente, reitero mi disposición para seguir trabajando de manera conjunta, con responsabilidad y compromiso para una inclusión social efectiva, equitativa y con resultados visibles en nuestro territorio. Doctora, después de la intervención de cada uno de los diputados, pues ya posteriormente le dará la respuesta a cada uno de ellos por escrito y con eso usted ya tomó nota y ya cada diputado va a tener la respectiva respuesta. Muchas gracias por la intervención, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y cumplir con lo que se ha estipulado en ese plan de desarrollo en donde hoy está rindiendo ese informe fiscal y financiero y cumplimiento de las metas del plan de desarrollo con seguridad del territorio 2024-2027. Muchas gracias, doctora Gina. Bueno, honorables diputados, muy gentiles, muy amables, les haré llegar las respuestas a sus respectivos correos, no sin antes decirle que lo que hay acá es voluntad y cuando hay voluntad, todas las cosas son posibles de realizar. Quisiera de pronto enfatizar un rapidito en el tema de las políticas públicas. Resulta que la misma meta por sí tiene como unas fases. Pero sí, efectivamente, el año 2026, que es el año de la gente, vamos a tener las mesas de participación, diputado, donde vamos a
a escucharlos a ellos y a trabajar esos planes de acción con las necesidades sentidas de cada uno de los territorios. Entonces, muy amables. Seguimos trabajando, seguimos buscando alianzas con empresas privadas, con cooperación internacional. De hecho, como se los dije, mañana empezamos un programa que se logró hacer el convenio el año pasado, garantizando que en este año pudiéramos llevar esos kits nutricionales que muy bien, como lo decía el diputado Tocora, son medibles, les hacemos seguimiento, no solo entregamos kits nutricionales, hacemos charlas de educación a las familias, tenemos unos tableros de control, direccionamos a la familia hacia el tema de salud cuando el niño, la niña, el gestante, el lactante y la madre así lo amerita. De verdad que con toda la disposición de entregarles unas respuestas que sé hoy que van a ser de total satisfacción para ustedes, porque lo estamos haciendo bien, lo estamos trabajando, seguiremos dejando huellas, porque necesitamos un Tolima incluyente. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde a proposiciones y varios. Siguiente punto, secretario. Informo, señor presidente, que se ha agotado el orden del día. Muchas gracias para todos los diputados. Doctora Gina, muchas gracias por su intervención. Siendo las 9:28 del 17 de marzo del 2026, damos por terminada la sesión convocada para el día de hoy.